¿Alguna vez has sentido que alguien te miraba de una forma distinta, aunque no debía, aunque no podía? ¿Alguna vez te has sentido atrapada entre lo correcto y lo que hace que tu corazón se acelere? Esta historia no es solo sobre un amor prohibido, es sobre ese tipo de deseo que nace en el silencio, en los gestos pequeños, y que cuando estalla, ya no hay vuelta atrás. Hoy vas a conocer la historia de una joven que regresó a casa pensando que estaba empezando de nuevo, pero no imaginaba que, detrás de la sonrisa tranquila de la nueva esposa de su madre, había algo más. Había secretos, había miradas, había una tensión tan fuerte que podría romper cualquier lazo familiar. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque en el último minuto, cuando empiece a llover, vas a entender por qué hay pasiones que nacen en el lugar más inesperado y voltean nuestra vida por completo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor puede surgir donde no debería? ¿Y desde dónde estás viendo esta historia? A los 22 años, Lara pensó que volver a la casa de su madre era solo una pausa. Después de dejar un trabajo que ya no le hacía sentido, de congelar la universidad y de terminar una relación sin amor, lo único que quería era silencio, paz, un nuevo comienzo. Pero al llegar a la casa donde creció, todo había cambiado. Muebles nuevos, un olor distinto, colores neutros. Y ahí estaba ella, Beatriz, la nueva esposa de su madre, elegante, silenciosa, con una mirada que parecía atravesar las paredes. Lara lo sintió desde el primer día. Esa mujer no era cualquiera. Había algo en sus gestos lentos, en la forma en que ofreció un té caliente con las manos firmes, en cómo sus ojos se detuvieron 2 segundos más cuando se cruzaron por primera vez. Bienvenida de nuevo, Lara. Tu mamá me ha hablado mucho de ti, dijo Beatriz, con voz suave y una sonrisa que no mostraba los dientes. Su madre estaba emocionada, hablaba sin parar, hacía planes de paseos familiares. Pero Lara solo podía observar a Beatriz, la forma en que se retiraba a leer al atardecer, cómo cocinaba en silencio, cómo parecía esconder una historia completa dentro del pecho. Durante la primera semana casi no hablaron, pero hubo pequeños momentos, un roce de manos al servir la cena, un cumplido inesperado sobre el libro que Lara leía, una nota dejada en el escritorio: «Admiro tu valentía». Lara empezó a sentir un cosquilleo en el estómago que no era miedo, era expectativa. Y en el 8º día, cuando su madre viajó por trabajo y ambas se quedaron solas en la casa, todo se volvió aún más intenso. Beatriz no evitaba su mirada. Había algo no dicho, pero presente en el aire, un tipo de silencio cargado de sentido. Esa noche llovía fuerte. Las luces parpadearon y la casa parecía respirar con el viento. Y cuando Lara salió de su cuarto con una camiseta grande y los pies descalzos, encontró a Beatriz en la cocina, sola. ¿No pudiste dormir?, preguntó ella, girando lentamente. Lara dudó y respondió: «No sé, es como si mi cuerpo estuviera inquieto». Beatriz la miró un segundo más de lo necesario, sonrió con dulzura y le extendió una taza de té caliente. A veces, lo que inquieta al cuerpo es lo que el corazón todavía no ha entendido. La lluvia seguía golpeando el techo de la casa como si quisiera decir algo. El sonido del agua, del viento y de las ramas chocando contra las ventanas parecía acompañar los latidos acelerados del pecho de Lara. Ella sostenía la taza de té como si fuera un escudo, pero era inútil. Beatriz estaba frente a ella, iluminada solo por la luz cálida de la cocina, vestida con una bata clara, el cabello suelto, ligeramente húmedo. Una imagen que quedó grabada en la memoria de Lara como una fotografía borrosa, imposible de olvidar. «¿Estás bien?», preguntó Beatriz, dando un paso más cerca. Lara tragó saliva. Lo estaba, pero no sabía cómo explicar lo que sentía. Era algo nuevo, peligroso y familiar. Como si esa mujer ya viviera en sus pensamientos desde hacía tiempo, aunque ella no lo hubiera notado. Sí, solo que es extraño volver a casa y que todo sea distinto. La decoración, la energía,
Tú. Beatriz sonrió sin mostrar los dientes. Esa sonrisa que parecía guardar secretos. A mí también me pareció extraño al principio. Construir un nuevo espacio con alguien que ya tiene una historia larga aquí. Lara entendió que Beatriz hablaba de su madre. Pero había un espacio oculto en esa frase. Una pausa que dejaba cosas sin decir, flotando en el aire. Y en sus ojos había más. Había algo que ardía despacio. Un deseo contenido, un cuidado medido. Esa noche no se tocaron, pero se quedaron conversando hasta tarde en la cocina. Sobre libros, viajes, miedos. Beatriz hablaba poco, pero escuchaba mucho. Y cuando miraba, era como si atravesara el pecho de Lara y tocara un lugar que nadie más había alcanzado. En los días siguientes, los gestos se volvieron más íntimos. Un toque en el hombro, un halago susurrado, una mirada que duraba demasiado. Lara empezó a evitar quedarse sola con ella, pero también se descubría deseando esos momentos. Era como si estuviera atrapada en un campo magnético. Y Beatriz, con su calma y madurez, sabía exactamente cómo moverse en ese territorio prohibido. Un día, Lara llegó empapada por la lluvia. Su madre aún no había regresado del viaje. Beatriz la esperaba con una toalla en las manos y los ojos más atentos que nunca. «Vas a enfermarte si sigues así». «No pasa nada», respondió Lara, temblando un poco, más por la presencia de Beatriz que por el frío. Beatriz se acercó. Secó los mechones de su cabello con lentitud, pasando la toalla como si estuviera tocando algo sagrado. El silencio entre ellas era intenso. Un hilo invisible parecía atraerlas cada vez más. «Tienes una forma de mirar», murmuró Lara, casi sin pensar. «Que me confunde». Beatriz se detuvo. Sujetó con delicadeza el mentón de Lara, haciendo que sus ojos se encontraran. «Y tú tienes una forma de ser que me hace olvidar lo que está bien». Lara se quedó helada. Aquello era una confesión, un riesgo, una puerta entreabierta que podía cruzarse en cualquier segundo. Pero antes de que algo sucediera, el celular de Beatriz vibró sobre la encimera. Era un mensaje de la madre de Lara avisando que volvería en 2 días. El hechizo se rompió por un momento, pero lo que ya se había construido entre ellas era imposible deshacer. Esa noche, Lara no durmió. Y Beatriz, al otro lado de la casa, tampoco. Ambas sabían que estaban al borde, y que bastaría con una nueva tormenta, literal o emocional, para que todo se viniera abajo. El sonido de la llave girando en la puerta fue como un trueno apagado en el pecho de Lara. Estaba en la sala, sentada con un libro abierto en el regazo, pero no leía una sola línea desde hacía horas. Beatriz, en la cocina, preparaba café recién hecho, como si supiera exactamente la hora en que Marina, su esposa, regresaría. Y cuando la puerta se abrió, la presencia de Marina invadió la casa con su energía de siempre, habladora, resolviendo todo con prisa. Entró sonriendo, cargando bolsas y repartiendo besos al aire, esparciendo olor a perfume y urgencia por todos los rincones. Lara se levantó, disimulando la respiración, y fue al encuentro de su madre. «Hija, qué gusto volver a verte aquí. Ahora sí, la casa se siente completa», dijo Marina, envolviendo a Lara en un abrazo fuerte. Beatriz apareció detrás, secándose las manos con un trapo de cocina, y dio un beso ligero en la mejilla de su esposa. Intercambiaron sonrisas, pero la mirada de Beatriz se cruzó con la de Lara por un segundo, y en ese segundo todo se detuvo. En los días siguientes, la convivencia de las tres bajo el mismo techo era como un juego de equilibrio. Marina, entusiasmada, proponía cenas, noches de películas, caminatas familiares. Beatriz sonreía, asentía, pero permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Lara intentaba no parecer nerviosa, pero cada gesto de Beatriz, cada roce de manos al pasar detrás de la silla, cada mirada rápida, cada sonrisa contenida, era como un incendio controlado a punto de expandirse. Una de esas noches, estaban sentadas a la mesa. La cena era sencilla, pero el ambiente estaba cargado.
Marina hablaba de su trabajo, se quejaba del equipo y se reía sola de sus propios chistes. Lara intentaba seguirle el ritmo, respondía con «ajá» y «ya veo», pero sus ojos se escapaban. Beatriz, al lado de Marina, cortaba el pescado con calma y de vez en cuando miraba a Lara como si pudiera escuchar lo que pensaba. «Te noto distraída, hija», comentó Marina, sirviendo más vino. «Solo estoy cansada», respondió Lara, incómoda. «Siempre fuiste más callada, ¿verdad? Diferente a mí», rió su madre, acariciando la espalda de Beatriz. «Pero qué bueno que Vía te entiende con solo una mirada». Silencio. 1 segundo. 2. Lara miró a Beatriz. Ella no sonrió, solo la observó con profundidad. Y eso fue más íntimo que cualquier caricia. Más tarde, Marina subió a ducharse. Beatriz se quedó en la cocina, lavando los vasos. Lara se acercó despacio. «¿Tú siempre fuiste así con ella?», preguntó en voz baja. Beatriz se detuvo, secó sus manos, luego se volteó hacia ella. «¿Así cómo?». Lara se tragó la pregunta, sintió la sangre subirle al rostro. «Como eres conmigo». Beatriz dio un paso al frente, solo uno. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Solo tocó suavemente la muñeca de Lara. Un toque breve, preciso. Y fue como si dijera todo. En el piso de arriba, el sonido de la regadera comenzó a caer con fuerza. Marina estaba distraída, pero ahí abajo, 2 almas estaban cada vez más al borde de algo peligroso y dulce. Se separaron rápidamente al escuchar el chirrido de la puerta. Pero lo que ya se había sentido esa noche no podía deshacerse jamás. El domingo amaneció nublado y la casa estaba sumida en ese tipo de silencio que carga más que solo la ausencia de sonido. Cargaba cosas no dichas, deseos reprimidos y sospechas aún sin nombre. Marina se despertó antes que ellas. Bajó las escaleras con la camisa del pijama arrugada y el cabello recogido en un chongo improvisado. En la cocina encontró a Beatriz ya de pie, con una taza en la mano y la mirada perdida por la ventana. «Hoy te despertaste temprano», dijo Marina, intentando sonar casual. «No pude dormir mucho», respondió Beatriz sin voltearse. Marina se acercó, rodeó la cintura de su esposa por detrás y apoyó el rostro en su hombro. Beatriz permaneció rígida por un segundo. Luego se relajó, pero ese segundo fue suficiente. «¿Pasa algo?», preguntó Marina. «Claro que no», respondió demasiado rápido. Lara bajó enseguida, con los ojos aún hinchados y el cabello suelto. Se detuvo al ver a las 2 ahí, en silencio. Beatriz soltó el abrazo de Marina casi al instante. «Buenos días», dijo Lara, sin mirarla directamente. Marina lo notó. Ella siempre lo notaba. Pasaron el día juntas, un paseo por el parque, comida en un restaurante y hasta un helado después. Pero por más que Marina intentara darle ligereza al ambiente, había algo denso en el aire. Y no venía de afuera. Por la noche, después de que Lara subió al cuarto, Marina se quedó parada en la sala, con los brazos cruzados. «Estás diferente», dijo, mirando fijamente a Beatriz. «¿Cómo que diferente?». «Cambiaste la forma en que la miras». Beatriz abrió los ojos, sorprendida por un instante. Luego soltó una risa nerviosa. «Estás exagerando». «Soy madre, Vía. Lo siento». Marina caminó hacia ella. «Puede que no estés diciendo nada, pero dudas cuando ella habla. Desvías la mirada. O a veces no la desvías». Beatriz no respondió. «Nunca fuiste de mirar tanto, ni siquiera a mí». El dolor en la voz de Marina fue como un golpe seco, pero aún así, Beatriz no replicó. Su silencio decía más que cualquier palabra. «Si está pasando algo», empezó Marina, pero no terminó la frase. Beatriz le tocó el brazo, como intentando calmarla, pero había una distancia en su mirada, una que Marina ya no podía ignorar. Arriba, Lara yacía en la cama, escuchando cada paso amortiguado del diálogo. El corazón le latía fuerte, los ojos clavados en el techo. Lo sabía, lo sentía. Eso que era prohibido, oculto y silencioso,
Ya se estaba escapando por las rendijas. La lluvia comenzó al atardecer. Primero suave, luego furiosa, golpeando las ventanas con fuerza y oscureciendo el cielo antes de lo normal. Los truenos no tardaron en llegar, como una advertencia. Marina había salido a un evento de la empresa, un viaje relámpago de 2 días. Solo quedaron ellas dos. Beatriz en el sofá de la sala, con un libro abierto en el regazo. Lara en la cocina, terminando su té de manzanilla, que decía era para los nervios, aunque en realidad intentaba calmar lo que sentía por dentro. La luz se fue a las 8:30. El chispazo fuerte del transformador apagó todo de golpe. Un silencio filoso se apoderó de la casa, solo roto por el sonido de la lluvia y los relámpagos lejanos. «¿Lara?», llamó Beatriz desde la sala. «Estoy aquí», respondió ella, sosteniendo la taza con ambas manos. «Ven, está muy oscuro». Ella fue. Se sentó en el mismo sofá, pero manteniendo una distancia prudente o peligrosa. La oscuridad se quebraba con los destellos de la tormenta afuera. Las velas encendidas proyectaban una luz dorada y suave que hacía que el rostro de Beatriz pareciera aún más misterioso. «Odio cuando se va la luz», dijo Lara, intentando distraerse. «Parece que se siente todo más intenso». Beatriz no respondió de inmediato. Solo la miró, y esa mirada lo dijo todo. A veces, la oscuridad revela lo que intentamos esconder con la luz. Lara tragó saliva. Estaba temblando por dentro, pero no era de frío. «Tú has evitado mirarme estos últimos días». «¿Por qué?». Beatriz exhaló lentamente, como quien carga un peso en el pecho. «Porque cuando te miro, te deseo». La frase cayó entre ellas como un rayo. Lara cerró los ojos por un segundo, como si aquella confesión hubiera tocado un lugar que ella misma intentaba negar. Cuando los volvió a abrir, Beatriz seguía observándola, sin moverse. «Ya no sé si puedo seguir fingiendo que no lo noto», confesó Lara con la voz temblorosa. Beatriz se acercó lentamente, como si cada centímetro fuera peligroso. Las rodillas casi se tocaban, los rostros demasiado cerca. El tiempo se detuvo ahí, entre respiraciones desacompasadas y deseos reprimidos por el miedo. «Esto está mal», dijo Beatriz, pero su voz no tenía convicción. «Pero es real», respondió Lara, mirándola con firmeza. Un trueno estalló afuera justo cuando sus labios se encontraron. El beso fue tenso, contenido al principio, como si ambas esperaran que algo, lo que fuera, las detuviera. Pero no pasó. Entonces se dejaron llevar. Las manos recorrieron despacio, como queriendo memorizar cada curva escondida bajo la ropa. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lara cuando los dedos de Beatriz tocaron su nuca. El mundo exterior desapareció, pero hubo un momento, breve, intenso, en que ambas se detuvieron, jadeando, mirándose a los ojos, una pregunta silenciosa entre ellas. «No hay vuelta atrás después de esto», susurró Beatriz. «Ni siquiera sé si quiero regresar», respondió Lara. Los cuerpos volvieron a encontrarse, sin prisa, sin miedo. Todo lo que había sido contenido explotó en gestos suaves, caricias conscientes. No era solo deseo, era reconocimiento. Era una herida vieja sanando con el tacto de otra mujer. Horas después, la casa volvió a quedar en silencio, pero ahora, con otra energía. Beatriz observaba a Lara dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en su muslo. Le acariciaba el cabello con los dedos, despacio, como si aún intentara comprender lo que habían hecho, y lo que harían con todo eso después. El sol salió sin pedir permiso, colándose por las rendijas de la cortina con la audacia de quien ignora todo lo que ocurrió durante la noche. Lara despertó primero. Seguía ahí, en el sofá, pero el cuerpo de Beatriz ya no estaba. Su ausencia pesaba como una manta mojada sobre los hombros. Se llevó la mano al cuello, intentando descifrar si lo que sentía era calor o arrepentimiento. La casa estaba en silencio,
pero no era el mismo de la noche anterior. Ahora era un silencio incómodo, cargado de recuerdos. Lara se levantó despacio, como si el suelo hubiera cambiado de textura. La cocina estaba vacía, pero sobre la barra había una taza de café recién hecho. Y una nota. La letra era apresurada. Fui a caminar. Necesitaba pensar. No le digas nada a tu mamá. Por favor. La tinta parecía haber temblado en las manos de Beatriz. Lara sostuvo el papel con los dedos trémulos. Aún podía sentir el sabor del beso en su boca, y el toque de las manos de Beatriz seguía pegado a su piel como un perfume. Pero ahora todo se sentía como un delirio, un sueño prohibido del que había despertado demasiado tarde. Marina regresó esa misma tarde. Llegó sonriendo, contando sobre el evento, pidiendo ayuda con las maletas. Lara la miraba como quien ve un fantasma, presente pero distante. Y entonces Marina besó a Beatriz en la boca, justo frente a ella. Ese simple gesto fue como una navaja fría. Lara apartó la mirada de inmediato, como si hubiera invadido algo íntimo. Pero el dolor no era por la escena, era por lo que sentía, y por lo que sintió cuando vio a Beatriz devolviéndole la mirada. No fue una mirada de deseo, fue una súplica de silencio. En los días siguientes, Lara intentó fingir normalidad. Se refugió en los estudios, en los audífonos, en baños más largos de lo normal. Pero todo en ella gritaba el nombre de Beatriz, su mirada, su beso, la forma en que tocaba su rostro con reverencia. No sabía si eso era amor, deseo o pura carencia, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir ignorándolo. Beatriz, en cambio, parecía haber vuelto a su versión más fría, amable pero distante, cordial, pero calculada. Y eso dolía más que cualquier silencio. Lara se preguntaba constantemente, ¿se arrepintió? ¿Fingió? ¿Quiere olvidarlo? Pero no tenía el valor para preguntar. Fue en la madrugada, 4 días después de la tormenta, cuando llegó la respuesta. Lara se levantó de la cama, con sed, y fue a la cocina. Al pasar por el pasillo oscuro, escuchó pasos. Era Beatriz. Se detuvieron en el mismo espacio. Un pasillo angosto. Ojos con ojos. Silencio. «Me estás evitando», susurró Lara, rompiendo el hielo que ya dolía desde hacía días. Beatriz tragó saliva. No llevaba maquillaje ni escudos. «Estoy intentando protegerte, de mí. ¿Y quién me va a proteger de mí misma?» Beatriz cerró los ojos por un segundo. Luego se acercó. Lo suficiente para que Lara sintiera el calor de su respiración. Pero esta vez no hubo beso. Solo un gesto. La mano de Beatriz en su cintura, apretando con suavidad, como quien dice, «Aún estoy aquí». «Tenemos que parar», dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Lara solo asintió, pero no se alejó. El ambiente era como una mecha quemando lentamente. Una tensión que crecía más por la ausencia del toque que por el toque en sí. Un deseo que ahora cargaba con culpa, miedo y un hilo invisible de conexión que ninguna de las dos sabía cómo cortar. La mañana del sábado amaneció despejada, sin nubes, como una provocación del destino. Marina había invitado a Beatriz y a Lara a acompañarla a un almuerzo con algunos excompañeros de universidad. Un restaurante elegante, con jardín interior, mesas al aire libre y sonrisas falsas por todos lados. Lara intentó rechazar la invitación, pero Marina insistió, diciendo que quería mostrar la familia feliz que había construido. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Lara como un recordatorio cruel de la mentira que estaban viviendo. En el coche, Marina conducía animada, Beatriz en el asiento del copiloto y Lara en el asiento trasero. El radio tocaba algo suave, pero el ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Beatriz evitaba mirar por el retrovisor. Lara, desde atrás, observaba el cabello de Beatriz moverse con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Quería odiarla por estar ahí, por haber vuelto a su pose de mujer perfecta, pero el deseo gritaba más fuerte que cualquier rencor,
y el hecho de que Beatriz no la mirara ni una sola vez dolía. En el restaurante las recibieron con abrazos y halagos. Marina presentaba a Lara como su hija del corazón y a Beatriz como la mujer más sensata y encantadora del mundo. Lara sonreía por educación, pero por dentro se sentía como una actriz en un guión que no había elegido. Se sentaron en una mesa redonda, llena de copas, platos delicados y un ramo de flores en el centro. Beatriz se sentó al lado de Lara. Las rodillas se rozaban bajo la mesa. Un escalofrío recorrió el cuerpo de ambas. Lara apartó la pierna de inmediato, como si se hubiera quemado. Beatriz respiró hondo, sin apartar la mirada de la ensalada. «Estás hermosa hoy», susurró Beatriz, sin mover los labios, fingiendo leer el menú. Lara se congeló. El halago sonó como un susurro al oído. Tardó varios segundos en responder. «No deberías decir eso», respondió, con los ojos fijos en el menú, como si intentara memorizar los ingredientes de un plato que ni siquiera quería. Durante el almuerzo, las conversaciones se extendían alrededor, pero Lara y Beatriz vivían en una realidad paralela. Un universo donde los cubiertos tintineaban, pero el sonido más fuerte era el de sus corazones acelerados. Beatriz dejaba escapar sonrisas sutiles, miradas rápidas, pequeñas frases en clave. Lara ya no sabía si estaba seducida o torturada. Quería tocar la mano de Beatriz, quería preguntarle, ¿qué somos ahora? Pero también quería desaparecer de ahí. Después del vino blanco y el postre, Marina se alejó para saludar a alguien. Se quedaron solas por un momento. Beatriz volvió a rozar su rodilla con la de Lara, esta vez con una intención evidente. «Tú también me estás evitando», dijo Beatriz con los ojos brillando. «No puedo fingir que no pasó nada, y tú me estás volviendo loca». Beatriz sonrió con tristeza. Rozó levemente la mano de Lara debajo de la mesa. Un toque breve, pero que lo decía todo. Y entonces dijo, «Si supieras cuánto pienso en ti cuando estoy al lado de tu mamá, saldrías corriendo de mí. El problema es que no quiero huir». Ambas guardaron silencio, pero el calor entre ellas ardía cada vez más fuerte. Aquella salida social, ese almuerzo inocente, se había convertido en un campo minado. Y todo lo que Lara sabía era que, con cada día que pasaba, sería más difícil ocultarlo, porque lo que sentía ya se desbordaba en su mirada, y Beatriz ya no lo disimulaba. De regreso a casa, Marina se quedó dormida en el asiento trasero. Beatriz conducía. Lara iba en el asiento del copiloto. La carretera estaba vacía. La luz del atardecer pintaba el auto de dorado. Y entonces, sin aviso, Beatriz colocó su mano sobre el muslo de Lara. Rápido, firme. No dijo nada. Solo la miró. Un gesto de dominio y deseo contenido. Lara le devolvió la mirada con los ojos llenos de lágrimas, porque en ese toque silencioso había una promesa y una sentencia. Nada entre ellas sería simple, pero tampoco sería olvidable. Aquella mañana de viernes, el cielo estaba nublado y el ambiente tenía un peso extraño, como si el universo susurrara que algo importante estaba por suceder. Marina subió al coche con la mente agitada, como siempre. Tenía una reunión temprano y, como de costumbre, tomó su bolso del asiento del copiloto. Fue entonces cuando notó algo diferente. Un papel doblado, discreto, caído entre el asiento y la consola. Pensó en tirarlo, pero algo en ese papel parecía personal. Lo tomó y lo desdobló. La caligrafía delicada, llena de curvas y pausas, le resultaba familiar. Su corazón se desaceleró. Era la letra de Lara. La primera línea era un susurro en forma de poesía. «Tú eres el secreto que me enciende por dentro. No sé quién soy cuando te miro, pero sé que nunca me había sentido tan viva». Marina leyó y releyó. El papel temblaba entre sus dedos. Al final de la nota, la firma. Una pequeña L y un corazón dibujado, como en los tiempos de adolescencia. Sintió un nudo en el pecho. No era solo una nota, era una confesión.
un pedazo íntimo de una historia que no conocía, una historia que involucraba a su hija y a Beatriz. El pensamiento golpeó como un trueno. No, no puede ser. Pero sí podía, y en el fondo Marina lo sabía. Las miradas largas, las sonrisas contenidas, los silencios llenos de tensión. Ella lo había visto todo, pero se negaba a creerlo. Con la respiración agitada, Marina no fue al trabajo. Dio la vuelta y condujo de regreso a casa. En el camino, el mundo parecía borroso, como si estuviera soñando, pero era una pesadilla real. Cuando llegó, aún con la lluvia resbalando por su rostro, Marina entró sin hacer ruido. El sonido amortiguado de la televisión resonaba en la sala, mientras voces suaves venían de la cocina. Lara y Beatriz estaban allí, riendo bajito por algo que habían cocinado juntas. Ese instante, tan trivial, tan íntimo, podría haber sido hermoso en otra realidad, pero para Marina, cada risa era como una puñalada en el pecho. Las piezas del rompecabezas que había ignorado por tanto tiempo finalmente encajaban. Las conversaciones en silencio, las miradas intensas, la cercanía inexplicable. Levantó la nota con los dedos temblorosos y la dejó caer sobre la encimera de madera con un golpe seco. El sonido cortó el aire como un trueno. Ambas se giraron al mismo tiempo. Lara palideció. Beatriz dio un paso al frente, instintivamente, pero fue interrumpida por la voz de Marina. Firme, herida, irreconocible. No, quédense exactamente donde están. El silencio que siguió fue asfixiante. Marina caminó hacia la nota, como si reviviera cada palabra. Miró primero a Beatriz, luego a su hija, los ojos rojos de rabia y dolor. ¿Ustedes creen que esto es amor? ¿Creen que esto es bonito? Esto es podrido. Lara intentó hablar, la voz quebrada. Mamá, yo nunca quise. No te atrevas a llamarme mamá ahora. Explotó Marina, la voz temblando. Beatriz dio un paso al frente, llorando. La culpa es mía, yo fallé. Debí haberme alejado antes. Nunca fue nuestra intención herirte. Marina rió con amargura, casi sin sonido. ¿Intención? ¿De verdad creen que esto se trata de intención? Esto se trata de confianza, de lazos, de todo lo que tiraron a la basura. El aire se volvió denso. Lara lloraba, intentando explicar sus sentimientos, pero cada frase sonaba como excusa para Marina. Ella negó con la cabeza y al final susurró con una voz vacía. No quiero verlas a ninguna de las dos. No hoy. Tal vez nunca más. Beatriz intentó tocar a su esposa. Marina se apartó. Y entonces le dio la espalda. Se fue al cuarto, cerró la puerta con llave y allí dentro se derrumbó sola. Esa misma noche, Beatriz tomó una mochila. Lara, en estado de shock, empacó una maleta a toda prisa. La casa, antes llena de vida, ahora resonaba con el vacío de la despedida. Las dos salieron en silencio. No juntas, no esa vez. Cada una tomó un camino distinto, como dos piezas rotas del mismo espejo, incapaces de encajar por ahora. Lara rentó un pequeño departamento en el centro de la ciudad, sin color, sin olor. Pasaba los días trabajando, escribiendo, llorando entre rutina y rutina. La ausencia de su madre era un agujero dentro de ella. Beatriz se fue a casa de una amiga lejana, intentando encontrar fuerzas para no buscar a Lara. Quería que la joven reconstruyera su vida. Y más que eso, quería que Marina encontrara la paz que le habían arrebatado. Pasaron los meses. Lara intentó contactar a su madre. Llamadas no contestadas, mensajes sin respuesta. Hasta que un día, un sobre llegó a la casa de Marina. Sin remitente, pero con la caligrafía que conocía desde la cuna. Dentro había una carta. No pedía perdón, solo contaba verdades. Hablaba del dolor, de la confusión, de cuánto Lara se odiaba por haber causado todo eso. Pero sobre todo decía: te amo y sé que tal vez nunca más pueda escuchar eso de ti.
pero necesitaba que lo supieras. Marina leyó la carta en silencio. Luego lloró, por primera vez desde aquel día. El domingo siguiente, al volver del supermercado, Lara encontró a su madre sentada en las escaleras del edificio. El corazón casi se le detuvo. Marina estaba allí, con los ojos cansados, pero el rostro abierto. Se levantó. Las dos se miraron por largos segundos. Sin decir nada, Lara corrió a abrazarla, y Marina lo permitió. En el silencio de ese abrazo había perdón. No completo, no perfecto, pero real. Beatriz no volvió, aún no, pero el amor entre ella y Lara seguía vivo, más maduro, más consciente de sus heridas. Y ambas sabían, el reencuentro llegaría, cuando fuera el momento, cuando todos estuvieran listos. Pero ese día, Lara recuperó lo más importante, el abrazo de su madre. Y a veces, el amor más fuerte es ese que regresa, incluso después de haberse perdido. Porque el perdón, cuando nace del alma, es capaz de reconstruir lazos que parecían imposibles de restaurar. Lara no dejó de amar a Beatriz, pero entendió que ningún amor debe construirse a costa de otro. Y Marina, por su parte, descubrió que ser madre también es saber acoger incluso cuando el corazón sigue sangrando. No volvieron a ser lo que eran antes. Volvieron distintas, más humanas, más conscientes, más completas. Y ese fue el verdadero nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y cuál fue el momento que más te emocionó. Leo cada mensaje con mucho cariño. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Vienen más emociones, más reencuentros y mucho amor. Y si tú también crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino, deja un corazoncito en los comentarios. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.